¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, este espacio de TV UNAM, que desde el principio de esta pandemia ha estado muy atento a lo que sucede con la crisis sanitaria que comenzó hace poco más de 3 meses en nuestro país. Ahora mismo nos estamos enfrentando a este regreso a una nueva realidad a partir del cambio de colores del semáforo de riesgo por COVID-19 implementado por las autoridades de nuestro país. Aquí en nuestra universidad también la comunidad ha seguido trabajando desde el principio de esta contingencia, y justamente para platicar de los distintos grupos de trabajo que se han conformado dentro de la Coordinación de la Investigación Científica, estaremos conversando con su coordinador, el doctor William Lee Alardín. Así que hagan junto con nosotros este programa. Para ello están abiertos todas nuestras redes sociales, y también durante los próximos minutos estaremos presentándoles cápsulas de cultura, de humor y de derechos humanos. No se vayan, comenzamos esta tarde con las respuestas que nos presenta como todos los días el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes a todos ustedes en la UNAM Responde. Otras preguntas interesantes de nuestro público son: ¿existe una carga viral mínima para el que se desarrolle la enfermedad COVID-19? No existen datos actualmente de cuántos virus se requieren para que una persona se enferme. Como cualquier enfermedad viral, entre más dosis se reciba, esto es, entre más virus se inocule, se infecte una persona, es más probable que desarrolle la enfermedad. No existen datos todavía para COVID-19. Pero lo que debemos asumir es que a una menor exposición, el riesgo de enfermarse es menor o la enfermedad puede ser más ligera. Entonces, es importante, otra vez, las medidas de distanciamiento físico y de protección. Si alguien estornuda y esta persona cubre su boca y las gotitas no nos llegan, muy pocos virus nos van a llegar y no nos podremos enfermar. También relacionado a esto nos preguntan, ¿se puede usar cualquier otra cosa para cubrir la cara que no sea un cubrebocas? Sí, la idea del cubrebocas es que protejamos a otros de nuestro estornudo o nuestra tos, o sea, todas las gotitas que esparcimos cuando hacemos eso, y que puedan llegar a otras personas. Entonces, si usted no tiene un cubrebocas tipo quirúrgico, de los que venden en la farmacia, puede fabricarse uno con un paliacate, un pañuelo y cubrir nariz y boca. Eso debe ser suficiente para reducir la diseminación de la pandemia. Sigamos todos la sana distancia y la extrema higiene, y con eso contribuiremos mucho a reducir la pandemia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a platicar con el doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM, quien nos va a comentar cómo van algunos de los desarrollos científicos que se realizan dentro de nuestra universidad. Doctor, antes que nada, bienvenido y muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias. Doctor, pues nuestra universidad no se detiene. Desde hace algunos meses, distintos grupos de trabajo se encuentran realizando algunas investigaciones que ayuden pues a erradicar esta pandemia. Ya hemos escuchado de algunos de ellos aquí precisamente en este espacio de la UNAM Responde, pero me gustaría que el día de hoy nos comentaran cómo van algunos de estos desarrollos, es decir, cuál es el balance de los trabajos que se realizan dentro de nuestra universidad, así como los que se han sumado también para erradicar y frenar esta pandemia. Sí, bueno, como bien dices, ha sido un trabajo que no se ha detenido y para erradicar primero hay que entender, yo diría, y mitigar y estar preparados para atenderla, ¿no? Erradicar estrictamente, pues va a suceder cuando tengamos una vacuna. Entonces, los grupos que están trabajando en el desarrollo de vacunas han seguido muy intensamente con sus investigaciones. Hay varios frentes en diferentes entidades, facultades e institutos fundamentalmente ligados a la salud, el Instituto de Biotecnología, Investigaciones Biomédicas, la Facultad de Química, el Instituto de Química, Medicina Veterinaria,
son las más involucradas, me parece. Y se han redirigido esfuerzos, yo diría, de líneas que ya se tenían de hace mucho tiempo y colaboraciones en temas similares y que ahorita están enfocados directamente en el COVID, ¿no? Como parte del esfuerzo, además de que se echaron a andar los grupos de trabajo, también se publicó una convocatoria extraordinaria para proyectos de investigación por la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, del PAPIT, y ya fueron adjudicados. Se recibieron más de 50 solicitudes de proyectos de todas las áreas, o sea, desde la parte de salud hasta la parte de desarrollo de insumos y de instrumentación. Ahorita nos metemos un poquito más a eso si quieres. Como de los impactos sociales, económicos, de salud mental, de aprendizaje, de docencia y de acceso en línea en la universidad. Y de esos 50 y pico, creo que eran 53 proyectos, fueron seleccionados 12 que fueron anunciados la semana pasada. Uh-huh. Muchos de ellos ya tenían cosas en curso y ahora se van a reforzar con esto. Son proyectos a 3 años y medio, de hecho, porque va a ser lo que queda de más el 21, 22 y 23, porque algunas de las soluciones requieren de más tiempo. Sabemos que las vacunas no van a estar listas mañana. Y además hay que estar listos por si alguna cosa de estas vuelve a pegarnos, ¿no? Hay que tener claro que el virus y la epidemia es consecuencia en parte de una presión de desarrollo y demográfica sobre el medio ambiente que, aún resolviendo el SARS-CoV-2 y la consecuencia del COVID, podría suceder de manera similar en los próximos años. Entonces hay que estar preparados para eso, ¿no? Y serían con características similares. Entonces hay toda una serie de cosas que se pueden hacer ahorita que nos dejarían mejor parados si después sucede esto de nuevo. Entonces ha sido intenso, pero yo creo que los grupos han trabajado de manera muy comprometida y muy interesante porque ha sido multidisciplinario. Lo que funciona cotidianamente en un área del conocimiento se está aplicando a otra y los grupos se hablan de manera cruzada, haciendo uso de las herramientas de infraestructura y del personal, de los conocimientos del personal para atacar los problemas. Entonces yo creo que ha dejado muchas cosas positivas y no hay como una crisis para enfocar esfuerzos, pero resta muchísimo por hacer todavía, ¿no? Seguro, doctor. Hablamos justamente de que en estos meses la pandemia ha evolucionado de alguna u otra manera y por tanto pues las necesidades también cambian. ¿Cómo se han adaptado estas investigaciones a esas necesidades en los diferentes sectores de la sociedad? Bueno, yo diría que hay una parte que tiene que ver con, además de la de salud, directamente de vacunas y de terapias, de equipos y de instrumentación, donde los laboratorios que se dedicaban a hacer algunas ciertas cosas ahora están haciendo otras. Muchas cosas se pueden hacer por impresión 3D, por ejemplo. Y entonces lo que antes se usaba para equipos de instrumentación dedicados a la investigación de un cierto tema, ahorita se está usando para diseñar y producir caretas de protección o mascarillas. Se montó una planta en colaboración con la Ciudad de México para producir mascarillas con calificación N95, es decir, que dejan pasar, retienen hasta al menos el 95% de las partículas de un cierto tamaño para pasar. Es una tecnología muy interesante. Se han desarrollado opciones de mascarillas que puedan ser fabricadas en casa con materiales que puedan estar más a disposición, si es el caso. Se redirigió todo el esfuerzo de un laboratorio de instrumentación espacial en el Instituto de Ciencias Nucleares para el diseño y desarrollo de un ventilador que está sometido a la COFEPRIS para evaluación desde hace 2 semanas. Hay un proyecto de estos aprobados, de estos 12 aprobados de investigación, que hace uso de herramientas de imagen de inteligencia artificial para diagnosticar la enfermedad a partir de tomografías de tórax, imágenes de los pulmones. La enfermedad deja una huella muy particular en el tejido pulmonar y entonces a través de un diagnóstico de imagen que hace uso de herramientas de inteligencia artificial, que son las mismas que se usan para hacer imagen
en astronomía, por ejemplo, o en otras áreas que no tendrían nada que ver con el COVID, con un virus, ahora están a disposición en una interfaz web para que se puedan poner a disposición de los médicos como una herramienta complementaria en el caso de que tengan poca disponibilidad de pruebas, por ejemplo, o quieran ver cómo está un paciente con una tomografía. Entonces, estos son, digamos, algunos de los ejemplos. En el área de modelos, que es otro de los grupos que ha estado trabajando muchísimo, es importante cruzar la infraestructura hospitalaria, dónde está la infección y dónde están las vulnerabilidades socioeconómicas, por ejemplo, y cómo va evolucionando la pandemia en la población. Entonces, tratar de ver hacia dónde va. Y a mí, yo siempre digo, no me gusta usar la palabra predicción porque es muy fuerte. Hacer una predicción de cómo evoluciona el virus es muy arriesgado. Depende del comportamiento de las personas y de cosas que aún no entendemos, pero se pueden hacer escenarios de si seguimos en esta situación, más o menos cuál va a ser la predicción para las próximas 2 o 3 semanas. E irnos de ahí y ver si las medidas de mitigación que se han puesto, cubrebocas, no salir, etcétera, están teniendo o no el efecto deseado. Y eso es muy importante para saber cómo corregir. Y yo destacaría que estas herramientas están abiertas, no solo a la población, sino a los órdenes de gobierno, al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales. Una cosa muy importante es que la pandemia evoluciona a velocidades y ritmos distintos, intensidades distintas en diferentes estados, dependiendo del movimiento de la población, de la densidad de población, de los niveles socioeconómicos, etc. Entonces, no es igual qué es lo que está pasando en Yucatán que lo que está pasando en Guanajuato. Claro. Y es importante tener esta diferenciación para que el gobernador de Guanajuato y el gobernador de Yucatán puedan decir qué hacer con la información de lo que está pasando en sus entidades, ¿no? Claro, doctor. Hablaba de la multidisciplina y aquí también me gustaría destacar cómo todo este conocimiento que se adquiere en las aulas, que se adquiere en los laboratorios, pues ahora más que nunca está funcionando para sacarlo y para ayudar a la población. Me gustaría que nos hablara de esta colaboración también con institutos, con centros, con algunas industrias, para asegurar pues que estos insumos, por ejemplo, que se desarrollan dentro de nuestra universidad, lleguen justamente a quien de verdad lo necesita. Sí. Bueno, a nivel fundamental, la colaboración tiene una parte multidisciplinaria porque para diseñar algo hace falta, por ejemplo, caracterizar el material que lo compone, y para eso tal vez hace falta más un equipo de investigación como un microscopio electrónico en un instituto de física, y después diseñar una cadena de producción que sería más propia de un instituto, una facultad de ingeniería, por ejemplo, o de un instituto de materiales, o de una gestión de calidad que hay también en la universidad y tiene que ver con el monitoreo de los procesos para asegurarse que lo que estás diseñando y construyendo efectivamente es lo que pensaste y hay un control de las cosas. Entonces, parte de la multidisciplina es así. Y parte es ya llevarlo hacia afuera. En este asunto de la fábrica de las mascarillas con la Ciudad de México, pues no nos queríamos quedar nada más en vamos a diseñar la mascarilla, sino hay que fabricar millones de ellas, ¿no? Claro. Entonces, el primer proyecto se echó a andar para instalar la fabricación, requería comprar equipos y fabricar un primer lote con insumos adquiridos de 250,000 mascarillas, pero el plan es fabricar millones. Y pues ya se va amortizando el costo, ¿no? En el caso de las pruebas, hay un proyecto en la Facultad de Ciencias que desarrolla un método alternativo para las pruebas, pero también va a requerir de una instalación que pueda llevarlo a una escala mayúscula. El prototipo en la Facultad de Ciencias pues puede manejar un cierto volumen de pruebas que dista mucho de ser lo que necesitaríamos si de veras la queremos aplicar de manera generalizada en la población para seguir la infección y estar prevenidos, ¿no? Entonces, esto requiere de alianzas con el gobierno a nivel local o federal, ya sea el CONACYT o la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que son los actores con los que hemos estado hablando principalmente, como con fundaciones del sector salud, asociadas al sector salud, al sector farmacéutico, la iniciativa privada, que también están interesados en apoyar estos desarrollos para que finalmente lleguen a la población. Entonces, sí es un entramado que va mucho más allá del laboratorio. A mí me parece
muy importante que la universidad se involucre en esto y lo lleve de punta a punta, ¿no? No nada más quedarse en el laboratorio, porque yo creo que sí es una tarea, yo diría que es de las tareas en general pendientes más grandes de la universidad, llevar más el conocimiento y la generación de ideas y de soluciones a la práctica. La universidad no lo va a hacer directamente, no somos una empresa, y la Facultad de Ingeniería no debe necesariamente dedicarse a fabricar 5 millones de máscaras a la semana, pero sí en transferir esa tecnología a empresas que lo puedan hacer para beneficio de la población en alianza con el gobierno, ¿no? Y esta emergencia también está haciéndonos hacer eso más rápido, y eso está bien. Entonces esto aplica desde los insumos hasta las pruebas. Hay mucha colaboración con el Instituto Mexicano de Seguro Social, por ejemplo, por supuesto con la Secretaría de Salud, y en compartir los datos y hacer algo creativo y útil con ellos en este contexto. Hay muchas bases de datos que son públicas, que si la de la CONABIO, que si la del INEGI, que si la de la Secretaría de Salud y tal, pero a veces necesitas un pedazo de aquí y un pedazo de allá y un pedazo de allá para hacer la película que te interesa en ese momento, ¿no? Claro. Y entonces ahí, por ejemplo, hay grupos del Instituto de Geografía y del Centro de Investigación en Geografía Ambiental que está en Morelia, en el campus Morelia, que son los que se dedican a esto, a tomar cosas de diferentes bases y a conjuntarlas para tener una foto nueva. Y a veces lo usan, hay un grupo en el Centro de Ciencias de la Complejidad que lo ha usado a partir de la base de datos de la CONABIO para ver datos del medio ambiente. Pero es la misma herramienta, además que si la alimentas con los datos de la Secretaría de Salud, en lugar de con los de la CONABIO, pues te da el mapa que necesitas para atender la pandemia. Claro, doctor. Brevemente, antes de hacer nuestro corte de este primer bloque, me gustaría que nos dijera esos retos a los que se ha enfrentado la comunidad científica, porque si bien pues continúan trabajando, también la tarea no ha sido fácil. ¿Cuáles son esos retos que se han enfrentado? No, bueno, yo creo que hay un reto de adaptabilidad, obviamente, pero creo que ahí, como la comunidad académica lo que hace siempre es enfrentar problemas nuevos, eso pues es un reto, pero se ha logrado atender, me parece. El reto más fuerte es la operación y hacer las cosas rápido ahorita, porque requiere que se hagan rápido. Un desarrollo que normalmente podría suceder en unos cuantos años, el de una vacuna, por ejemplo, o el de un ventilador, pues ahorita es que lo necesitamos ya, lo más rápido posible. Entonces tienes que hacerlo de manera muy acelerada. Y la propia pandemia pone restricciones a cómo operas. Claro. Si necesitas un equipo de 50 personas para hacer la vacuna en condiciones donde no hay enfermedad, pues ahorita no puedes meter a los 50 en el mismo laboratorio porque el riesgo de contagio aumenta para ellos, ¿no? Entonces yo creo que esos son los retos más grandes. Y como siempre, pues conseguir el financiamiento y articular a los diferentes actores, yo creo que es el reto, digamos, del otro nivel, no operativo, sino estratégico más importante. Seguro, doctor. Pues le voy a pedir que nos espere un momento. Terminamos este primer bloque de entrevista, pero en unos minutos continuaremos con nuestra conversación. Mientras, yo los invito a que se queden con más información. No se vayan. Esto es La UNAM Responde. Qué gusto que siga con nosotros aquí en la UNAM Responde. Los invito a ver ahora una cápsula que nos presenta la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quien ha estado muy atenta a lo que ocurre con el virus del SARS-CoV-2 y su entorno. ¿Últimamente te lavas las manos más seguido y desinfectas todo lo que viene del exterior? Pues hay objetos que tocamos muchas veces al día y tal vez no se te había ocurrido desinfectarlos. ¿Cuáles? Pues tu celular y tus llaves. Una persona infectada por el virus SARS-CoV-2 puede contaminar estos objetos y alguien más podría infectarse si los llega a tocar. Pero también podemos contagiarnos al tocar una superficie con el virus y después nuestro celular. Aunque nos lavemos las manos constantemente, seguirá contaminado. ¿Y qué decir al hacer una llamada y la boca haga contacto? Por medio de un estudio se demostró que los coronavirus humanos pueden permanecer activos en distintas superficies hasta 9 días. La recomendación es que desinfectes con alcohol durante 1 minuto objetos como estos que tocas a cada rato. Si decides utilizar otros productos de limpieza, evita combinarlos con cloro o vinagre porque pueden reaccionar y formar sustancias muy tóxicas. Protege tu salud y comparte estas medidas con tu familia.
Escuchemos ahora la reflexión de Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, quien nos habla sobre las distintas situaciones que están viviendo las comunidades vulnerables. Buenas tardes. Al inicio de la pandemia, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a un cese al fuego global para poder enfrentar de mejor manera la pandemia. Un reporte de la organización Crisis Group detalla los resultados de esta propuesta. A principios de abril, las partes en conflicto en 11 países habían aceptado esta propuesta, pero conforme avanzaron las semanas, la propuesta perdió peso por múltiples razones. Algunos ejemplos. En Ucrania, la propuesta fue respaldada, pero todos los enfrentamientos continuaron. En Camerún, el gobierno fue quien rompió el cese al fuego. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional abrió una pausa proponiendo pláticas que no fueron aceptadas por el gobierno, y la guerra en Yemen continúa como desde hace varios meses. La falta de movilidad ha generado que los equipos de negociación de conflictos y las respuestas multilaterales no lleguen al terreno, y esto ha dificultado aterrizar cualquier proceso de pacificación. Uno de los más grandes problemas se da en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha podido implementar ninguna política para aterrizar estas propuestas de paz. La parálisis de estos órganos, particularmente el Consejo de Seguridad, es muy delicada mientras el virus comienza a generar estragos en zonas de conflicto. Buenas tardes. Cultura UNAM en Casa presenta una gran variedad de opciones. Anel nos cuenta de qué se trata. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Como cada martes, a partir de hoy y hasta el 21 de julio, vamos a compartir con ustedes, nuestro público, todo lo que nos han compartido a través de las convocatorias y concursos de Teatro UNAM. Hoy vamos a conocer algunos de los ganadores del concurso Escenas a Distancia, Concurso Nacional de Teatro Casero. Este fue convocado, entre otras instancias, por Teatro UNAM y por la Cátedra Bergman de Cine y Teatro. Corre video. Le confirmo su orden. Pizza de pepperoni mediana. ¿Su pago va a ser en efectivo o le mando la terminal? No va a ser necesario. Voy a pagar con aplausos. Por el momento no contamos con ese método de pago. ¿Cómo? Hola, vecina. Ay, perdón, qué pena. Lo que pasa es que tuve que tomar un taxi y no sé qué pasó, pero no me quiere aceptar los aplausos. ¿No tendrá algo de efectivo que me pueda prestar? Bueno, solo para que lo tengamos claro, suponiendo que en el mejor de los casos logramos llenar la mitad del teatro con boletos comprados, sin cortesías, pues tendríamos un total de 2,000 aplausos. Pero a esa cantidad habría que restarle los 1,000 aplausos de la renta del teatro y descontarle los aplausos del técnico, menos los aplausos que ya se invirtieron en escenografía y vestuario. Lo real es que no nos toca ni de a medio aplauso cada quien. Bueno, pero hay que verlo como una inversión. O sea, si generamos aplausos ahorita, que yo creo que sí va a pasar, nos recuperamos la siguiente temporada. Sí, no te preocupes. Mira, uno siempre al principio de sus carreras siempre acaba poniendo, ¿no? Si no crean que esto salió de la noche a la mañana, claro. Pero yo puedo ceder mis aplausos. Claro que sí les voy a pedir que me pongan como coproductora, finalmente. Hola. Hola. Gracias. No, ¿cómo crees? ¿Qué quieres, que le muerda el billete? ¿Por qué? Porque yo vivo del aplauso. ¿Más? Gracias. ¿Estás ocupada? Un poquito, pero a ver, dime, Mitch. Es que me pidieron mi demo reel para el casting de una película y me preguntaba si en estos días tú me puedes ayudar a armarlo. Pues la neta es que te tengo que cobrar, aunque es algo simbólico, porque está cabrón, güey. O sea, han cancelado todos los festivales del cine por esto del COVID. Y pues, güey, la neta siendo bien bajita de aplausos. Bueno, ya sé. O sea, si tú me haces el paro ahorita, la próxima vez que tú necesites actriz para un corto, yo puedo actuar así gratis, sin aplausos.
horas tuve que aplaudir a la casera. Yo creo que ya no me va a alcanzar para el súper de la semana. ¿De qué que se me pase esto? ¿Ya fuiste al doctor? ¿Cómo? O sea, sí me puedes mandar la terminal, pero no aceptas aplausos. No, cancele mi orden, por favor. No, cancélela. ¡La renta! ¡Voy! El equipo de No Memes sigue estando muy creativo. Veamos la siguiente cápsula. Tecnología, entretenimiento y buen humor se dan la mano en la siguiente cápsula que No Memes tiene para ustedes. Seguiremos conversando sobre ciencia, investigación y sociedad con el doctor William Li. No se vayan, esto después de la pausa. Esto es La UNAM Responde. Comenzamos este último bloque presentándoles una cápsula que nos ha preparado el equipo de En Trending. Ante las grandes pérdidas económicas, la reactivación de la industria turística es primordial. Las empresas del sector están echando a andar estrategias de promoción basadas en la sanitización de sus espacios que generen confianza en los viajeros. En nuestro país se realizan varias campañas que invitan a recorrer destinos nacionales diferentes, pueblos mágicos, zonas de montaña y de turismo rural. Hoy en día se está lanzando distintas iniciativas que promueven un turismo diferente, ¿no? Es decir, un turismo que se le denomina un turismo del futuro, en términos de un futuro sustentable, un turismo socialmente responsable, un turismo que no impacte el entorno natural y un turismo que beneficie a las poblaciones locales, ¿no? Hay que hacer un trabajo de política estratégica, de convencer al turista de que tiene que pensar ya más en términos de sustentabilidad, es decir, de la limpieza del destino, del cuidado del destino, de que nuestros gastos tienen que ir más hacia el consumo interno, de fomentar la economía nacional, de fomentar la economía interna. Luego de casi 3 meses de confinamiento, Cancún fue el primer destino mexicano que abrió sus puertas a viajeros nacionales e internacionales. Actualmente, los hoteles operan a un 30% de su capacidad y sus empleados han sido capacitados para tomar todas las medidas de higiene, desinfección y distanciamiento social. Todos los prestadores
tienen las medidas, las protecciones, los lineamientos. Acá el detalle es que la gente realmente los tome o los acate, ¿no? Porque bueno, pues las reglas están, pero ya es, como yo siempre lo digo en mis videos, mucho tema de conciencia. El Centro Anáhuac de Investigación en Turismo estima que la recuperación a nivel nacional será gradual. A México le llevará algo más de 14 meses para comenzar a restablecer sus niveles ante la crisis, y solo hasta finales de este año se comenzará a ver algo de luz. Para diciembre, el 59% de la población estaría ya nuevamente reactivando ya la demanda, ya estarían viajando. En este verano la reactivación se espera en alrededor del 13, del 17%. De hecho, durante junio se espera una recuperación del 2%. O sea, va a ser una recuperación gradual. Es una recuperación que va a ir mes a mes aumentando. Y si bien a final de año vamos a tener tasas negativas, yo creo que nuestro pensamiento no debe de estar en los indicadores que vamos a tener de aquí a diciembre. Nuestro pensamiento debe de estar más en el mediano plazo y pensar que la actividad turística va a reaccionar hasta el siguiente año, el verano del siguiente año. México tiene una población resiliente y me parece que nosotros tenemos esta grande oportunidad de, si bien caímos muchísimo, es una probabilidad muy alta de que crezcamos mucho más rápido. El futuro turístico a corto plazo aún es incierto. Las primeras opciones para la reactivación de esta industria será optar por destinos en los que la proximidad garantice el distanciamiento social, evitando el turismo de masas y dejando los viajes largos para tiempos venideros. Retomamos la conversación con el doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de nuestra universidad, quien nos estaba platicando sobre la labor que ha realizado precisamente la UNAM para enfrentar esta pandemia desde el ámbito de la investigación, el desarrollo de insumos y la relación con el sector salud. Pero ahora, doctor, si le parece bien, me gustaría que nos contara de este otro grupo que ya nos platicaba previamente, que se ha especializado justo en la respuesta al medio ambiente. ¿Qué se ha podido observar a partir de la poca actividad humana, doctor? Bueno, eso es un tema muy interesante. Desde el principio, sí nos dimos cuenta que esto era una oportunidad para estudiar varias cosas. La contaminación que hay de todo tipo, en el suelo, en el aire, en el agua, visual y de sonido y lumínica, han ido creciendo. Y el medio ambiente responde a esta contaminación. A veces los animales se adaptan, a veces se van, a veces llegan otros, a veces se mueren. Y no puedes hacer un experimento controlado como lo que estamos viviendo. O sea, si nada más para ver qué pasa le decimos a la población que se encierre en su casa un mes, pues evidentemente no va a suceder, ¿no? Tiene que suceder algo como esto para que pase. Entonces sí nos dimos cuenta que era una oportunidad única para entender un poquito mejor esto y tal vez estudiar lo que se llaman líneas base de comportamiento y de medio ambiente y de ver cómo responden al alto en la actividad humana y en su momento a cuando retome. La caída fue muy abrupta y ahorita lentamente se está recuperando, más gradualmente, digamos, se está recuperando la actividad. Uh-huh. Y bueno, hemos visto videos en las noticias y en redes sociales de cómo, como hay menos gente en zonas, digamos, más cerca de ambientes rurales, pues a veces los animales van y se meten por la calle a ver qué está pasando, ¿no? Un basurero o lo que sea. Pero es más general que esto. Y los ciclos de contaminación también nos pueden decir, es decir, si dejamos de contaminar hoy, ¿qué tan rápido nos damos cuenta que el agua ya está más limpia o que el aire está más limpio o que el suelo está más limpio? ¿Y qué tan rápido se vuelven a contaminar? ¿Cómo se van a contaminar con los productos del COVID? ¿Cómo las aguas residuales nos pueden decir algo sobre la contaminación en la población? No necesariamente que las aguas residuales transmitan el virus, pero como termómetro de saber dónde hay una infección. Claro. Cómo el uso energético se ve afectado por la baja en actividad y cómo podríamos retomar la actividad
sin regresar al mismo escenario donde estamos haciendo el mismo uso indiscriminado y poco eficiente de energías fósiles, por ejemplo. ¿Cómo podemos usar esto para aprender más a cómo usar energías renovables? ¿Qué tanto de veras tenemos que viajar o no para hacer nuestras actividades? Todos tenemos zoomitis, ¿no? Ya, de estar enfrente de la pantalla. Y muchas cosas sí requieren que la gente esté frente a frente, pero muchas cosas realmente no. Entonces, ¿qué tanto se puede ahorrar en desplazamientos, en tiempo y en contaminación? Y hacer las cosas más eficientes. ¿Qué tanto podemos digitalizar nuestros procesos para hacerlos más eficientes, para no estar imprimiendo tanto papel? Y realmente aceptar que la tecnología nos puede ayudar a firmar cosas o a procesar los trámites y la documentación de una manera más eficiente. Entonces, todas estas cosas, sí vale la pena hacer un alto para pensar de qué manera podemos hacer un uso más racional de los recursos, qué recursos de verdad necesitamos, cuáles son prescindibles o se pueden hacer de otra manera. Hay un grupo que está trabajando un documento, es una colaboración ahorita del Instituto de Energías Renovables y la Facultad de Economía, para proponer estrategias de largo plazo y acciones de corto plazo que puedan ayudar a esto. México es un país que tiene una historia muy amplia en la producción y el uso de hidrocarburos. Es un valor natural que tenemos, pero también tenemos otros. Pocos países tienen el uso de el acceso potencial de energía solar que tiene México, el acceso potencial de energía eólica que tiene México. Tenemos miles de kilómetros de litoral que también se pueden aprovechar para varias maneras energéticas. Tenemos el uso de la geotermia que se puede aprovechar. No tenemos por qué estar amarrados a las energías fósiles. No son renovables, son altamente contaminantes, son sucias, y ponen muchas restricciones, no solo, yo me atrevería a decir, no solo energéticas, sino políticas. Es una renta política, una renta, una renta económica que se convierte en política, que también tiene efectos en nuestra estructura social. Claro. La energía generada, usada y distribuida de manera más local tiene muchísimas ventajas para el funcionamiento y la equidad y la justicia y la democracia en la sociedad, ¿no? Entonces, es un problema muy profundo y creo que sin hablar del elefante en el cuarto, que es el calentamiento global, porque está esperando a la vuelta de la esquina que se acabe esto para que regresemos a tener que hablar de eso, esto es como un llamado de atención a que hay cosas que sí podemos hacer para resolver otra clase de problemas que deberíamos estar haciendo y que al parecer no vamos a hacer o no estamos forzados a hacerlas a menos que tengamos una emergencia de este estilo. El COVID vino ahora sí que de la noche a la mañana, ¿no? Y o te guardas o el riesgo de infección es alto. El calentamiento global es una crisis muy importante, muy seria, pero está un poquito más desfasada en el tiempo. Hace 30 años podíamos decir, no, eso es para dentro de 200 años y ya lo resolveremos. Ahorita estamos viendo que no es para dentro de 200 años, ni 100, ni 50, es para dentro de 10, 20 y ya está aquí. Pero sigue siendo, 10 años, no es mañana. Pero hay que pensarlo y hay que actuar. Entonces, creo que... Sí. Sí, perdón, es una gran oportunidad para justo poner más atención en estos temas y por eso nos surge una vacuna, perdón que me vaya como a este otro tema, porque para poder ya hacer nuestra vida, esta nueva vida que queremos, pues queremos también o necesitamos más bien el desarrollo de una vacuna y me gustaría que nos contara qué está haciendo nuestra universidad en este tema. Sí, claro. Entonces, el regreso, este regreso gradual que regresa a ser normal, va a requerir de una vacuna. Hay medidas de mitigación que podemos tomar para no infectarnos, pero son eso, medidas de mitigación, no es una solución. La universidad está trabajando en varios frentes en el tema de las vacunas. Ayer se anunció en conferencia de prensa de la Cancillería una serie de 4 proyectos que van a ser enviados a una iniciativa internacional que se llama CEPI. Hay varios ahí donde participa la universidad.
y son de diferentes tipos. Algunos son no completamente... o sea, hay que entender que las vacunas tienen diferentes formas de actuar y diferentes grados. Hay vacunas que se hacen con el ingrediente activo y otras que no. Hay algunas que pueden ser locales, en este caso nasales, y otras que son inyectadas. Y hay que tratar todos los frentes, porque uno no sabe dónde le va a pegar el asunto. Claro. Probablemente, por las condiciones que hay, una vacuna pueda llegar primero en otros países, en otros laboratorios. Pero nos interesa y es muy importante que en México haya vacunas desarrolladas en México que nada más dependan de nuestra propia capacidad para desarrollarlas, distribuirlas y aplicarlas, ¿no? Entonces, hay grupos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en la Facultad de Veterinaria, en el Instituto de Biotecnología. Una de las que se presentó ante CEPI está encabezada por el Instituto de Biotecnología. Y hay otra donde hay una participación más amplia en colaboración con el IMSS y con una empresa farmacéutica veterinaria, de hecho, que se presentó ayer, donde estamos colaborando. Y se va a colaborar desde para plantear cómo se debería de hacer el protocolo hasta las pruebas clínicas, las pruebas en campo con pacientes y después posiblemente ayudar a la producción. Y yo creo que esto es un aspecto muy importante. México antes tenía una producción y una fortaleza muy grande en el desarrollo de vacunas. Y esto se ha debilitado y es muy importante que se refuerce. Y la única manera de reforzar todas estas cosas es invertir en investigación. Yo sí quisiera hacer énfasis en eso. O sea, ahorita estamos viendo que, 1, hay capacidades, 2, hay talento, 3, estamos cortos, sobre todo en infraestructura, y que si no se apoya y se fomenta y se financia la investigación y el desarrollo de personal en todas las áreas, ante una emergencia como esta vamos a estar mal parados. Porque para mí el mejor ejemplo de la multidisciplina es que como no sabes de dónde va a surgir la herramienta que te va a servir para atacar un cierto problema, no debes de cerrarte a una sola avenida o una sola vía para querer tratar de resolver el problema por esa vía. No sabes de dónde va a venir la solución. Claro. Este asunto de los diagnósticos computarizados y la tomografía y la inteligencia artificial y usando técnicas de astronomía para ver los pulmones, o sea, me parece... ¿Quién pensaría que la astronomía es útil para resolver una cosa de un virus? O sea, y el cómputo, ¿no? El cómputo completa, la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina, que parece una cosa completamente abstracta y alejada de la biología, pues no, están completamente ligadas y lo que aprendes en una te sirve para otra. Entonces, yo sí creo fervientemente que se tiene que apoyar más la investigación en nuestro país, en absolutamente todas las áreas sin discriminación, con el único criterio de la calidad. Claro. Y esto nos va a permitir estar mejor prevenidos para emergencias, pero también para desarrollar mejor el país en absolutamente todos los sentidos y tener una sociedad más equitativa y con mayor bienestar para todos, ¿no? Precisamente ante esto, doctor, es una pandemia que nos agarra en pleno siglo XXI con más avances, más conocimientos científicos y tecnológicos. ¿Cómo considera usted que ha sido la respuesta de la comunidad científica, incluso no solamente para frenar o contribuir a esta pandemia, sino también para hacer desarrollos más innovadores y que nos puedan ayudar a nosotros también como sociedad? Bueno, yo creo que la respuesta ha sido muy, muy motivante y muy, muy comprometida. Las crisis hacen ver las oportunidades, las fortalezas y también las carencias. Y entonces ahí te ponen los reflectores, ¿no? Y entonces creo que desde ahorita y cuando haya ya pasado un poco más la emergencia, creo que sí hay que hacer un balance de dónde estamos y qué nos falta. Hay un aspecto muy importante en esto que es la salud mental, la interacción social entre las personas, la violencia. Estar confinados trae toda una serie de estreses asociados, pero la violencia doméstica es un tema que al confinamiento no la ayuda, ¿no? La exacerba. Seguro. Entonces hay toda una parte de la respuesta social que también hay que analizar y que va a estar con nosotros además un plazo largo.
la caída económica y la ansiedad que provoca esto no se termina en el día que llegue la vacuna. Y van a requerir una atención de largo plazo. Estamos ahorita ansiosos por salir porque ya queremos salir, llevamos 3 meses encerrados y no sé qué, ¿no? Y el día que llegue la vacuna, yo estoy seguro, y es una preocupación válida, humana, ¿no? Es decir, ya tengo la vacuna, ¿y qué tal si no funcionó, no? ¿De veras puedo salir a la calle, ir al cine y meterme en un teatro con 300 personas durante 3 horas, escuchar un concierto, o ir al mercado donde sé que, pues yo ya me vacuné, pero no sé si los demás sí, qué tal si, ¿no? Estas ansiedades no se van a ir de la noche a la mañana. Llegaron súbitamente, pero nuestro cerebro no funciona así, ¿no? Y es normal, y entonces hay que también explicar, discutir, y socializar toda una serie de cosas en los próximos meses y años, ¿no? Seguro. Entonces hay mucho trabajo por hacer y muchas cosas que hacer en absolutamente todas las áreas. Doctor, brevemente para cerrar esta entrevista me gustaría que nos compartiera justo una reflexión de lo que nos deja esta pandemia, como usted nos menciona, lo que tendremos que aprender, porque seguramente este no va a ser el último virus con el que vamos a tener que convivir. No. ¿Cuál es esa reflexión que nos deja? Bueno, mi reflexión sería que tenemos que, o sea, esto es una ilustración clarísima de que la generación de conocimiento en todas las áreas es vital para nuestra sociedad. Que no podemos pretender predirigirla en ciertas áreas, que no hay tabús, todas las áreas deben estar permitidas y alentadas en la discusión, que hay que tener un apego y un rigor por lo que nos dicen los datos, que es muy importante, y que no hay que menospreciar el valor de la ciencia. Y digo, yo lo he estado discutiendo con colegas y amigos y la familia, o sea, estamos muy acostumbrados a los avances tecnológicos al grado que ya se vuelven una cosa común y corriente, que ya casi ni reflexionamos. Uh-huh. Y las vacunas son un ejemplo tremendo de esto. Yo creo que nadie que tenga uso de razón, ya porque ha pasado tanto tiempo, recuerda en la mayoría de los países que tienen cierto nivel de desarrollo, México incluido, cercanamente que la polio sea un problema, o que la varicela sea un problema, o que el sarampión, aunque ha habido brotes desgraciadamente. Toda una serie de enfermedades que le daban a nuestros abuelos y que eran una cosa de la vida y que la gente se moría de eso a veces. Pero que hace décadas que eso no sucede. ¿Por qué? Porque hay vacunas. Pero entonces, como ya es tan normal, pues ya ni lo piensas. Y ahora incluso hay gente que se opone a las vacunas, que es que porque te dan otra cosa. Bueno, esto es como se ve el mundo sin una vacuna. Uh-huh. Para una enfermedad para la cual no hay tratamiento. Entonces creo que eso sí habría que poner en el centro de la discusión. O sea, esto es un argumento para tener ciencia. Seguro. Y la otra es... la otra que lo interrumpa. Sí. Estamos, desgraciadamente, se nos termina el tiempo para esta entrevista. Nos queda esa reflexión acerca de la importancia de las vacunas. Le agradezco mucho que nos haya dado en esta entrevista, doctor William Lee Alardín. Muchísimas gracias por ilustrarnos más acerca de lo que realiza nuestra universidad en favor de la comunidad frente a esta pandemia. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más información. No se vayan, aún queda más de la UNAM Responde. Distintas recomendaciones para mantenernos activos es lo que nos presenta enseguida el equipo de Deportes UNAM. La Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM ha desarrollado el programa Gimnasia Estática. La intención de los ejercicios es crear rutinas para la comunidad universitaria. El siguiente ejercicio nos sirve tanto para fortalecer piernas como para fomentar la circulación en ellas. Nos vamos a recargar en una pared, vamos a poner las puntas viendo hacia el frente y vamos a hacer movimientos de los talones hacia arriba y hacia abajo. Este movimiento lo vamos a hacer 20 veces, vamos a descansar y lo vamos a repetir 3 veces. Durante la contingencia, no te detengas. Te invitamos a conocer todos los videos de gimnasia estática en nuestra página www.deporte.unam.mx.
Con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Es importante acercarnos a fuentes confiables para así poder actuar responsablemente durante esta pandemia. Los invitamos a que sigan nuestra retransmisión a las 6:30 de la tarde y mañana nos encontramos en una nueva emisión a las 2:30 por TV UNAM. Adiós.